Fui a mi cabaña en la montaña para relajarme y encontré a mi hermana, su esposo y sus suegros viviendo allí. Cuando ella me dijo, ¿qué quieres, parásito? Llamaré a la policía, le respondí, hazlo si puedes, y entré con determinación en la sala. Vi cómo su mundo se derrumbaba. Soy Camila, tengo 32 años, y el agotamiento se había convertido en mi sombra después de 6 meses de casos ininterrumpidos de litigios corporativos. Mi cabaña en la montaña, heredada de mi abuelo José hace 5 años, me llamaba a casa en busca de una paz que necesitaba desesperadamente. Cuando entré en el camino de entrada, coches extraños llenaban el espacio. Las luces brillaban desde ventanas que deberían haber estado oscuras. Pisé el porche con la llave en la mano solo para encontrar a mi hermana menor, Valeria, abriendo la puerta, su rostro endureciéndose al verme. ¿Qué quieres, parásita? Llamaré a la policía. Antes de continuar con mi historia, deja en los comentarios desde donde estás viendo esto y presiona el botón de suscribir si el drama familiar te deja boquiabierto. Créeme, lo que sucedió después lo cambió todo. Creciendo en Chicago, en un barrio de clase media, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mis padres trabajaban en la misma firma de seguros, escalando la escalera corporativa con una determinación inquebrantable. Su ambición significaba largas horas fuera de casa, viajes de negocios que se extendían por semanas y un hogar gestionado con horarios estrictos y eficiencia. Para cuando tenía 6 años, había aprendido a preparar mi propio desayuno y empacar mi almuerzo escolar. Cuando Valeria nació, yo ya estaba en primer grado. La brecha de 6 años entre nosotras creó una división natural, una que mis padres, sin querer, ampliaron con su enfoque de crianza. Mientras yo había crecido con niñeras y expectativas estrictas, Valeria llegó durante los años más cómodos económicamente de mis padres. Quizás sintiéndose culpables por su ausencia durante mi primera infancia, colmaron a Valeria con la atención y la indulgencia que yo nunca recibí. Me dediqué a ser la hija mayor perfecta, estudiante de sobresaliente, presidenta del club de debate, pasantías de verano en bufetes de abogados locales desde los 16. Mi sueño de convertirme en abogada no era solo una aspiración profesional, se trataba de crear la seguridad que nunca sentí de niña. Mientras tanto, Valeria flotaba por la escuela con encanto y un esfuerzo mínimo. Su habitación rebosaba con la última ropa y aparatos tecnológicos. Camila, cuida a tu hermana mientras estamos en el retiro de la empresa, se convirtió en la banda sonora de mi adolescencia. Mientras mis amigos iban a fiestas y bailes escolares, yo era responsable de Valeria. Mis padres nunca parecieron notar la desigualdad. Para ellos, era simplemente el orden natural de las cosas, la mayor responsable ayuda con la menor. El patrón estaba establecido. Verano tras verano, trabajé en tiendas, de camarera y dando clases particulares a estudiantes más jóvenes. Cada dólar iba a mi fondo para la universidad. Cuando Valeria alcanzó la misma edad, mis padres le dieron dinero para gastos sin ninguna expectativa. Ella es más sociable de lo que tú eras, explicó mi madre cuando cuestioné la diferencia. Necesita mantener ciertas apariencias con sus amigos. La verdadera línea divisoria llegó con la universidad. Yo había ahorrado lo suficiente para un colegio comunitario, luego me transferí a la universidad estatal con becas y préstamos estudiantiles. Trabajé 20 horas a la semana durante mis años de pregrado y me gradué con honores a pesar del agotamiento. Cuando Valeria se graduó de la secundaria, 4 años después con calificaciones promedio y sin logros extracurriculares, mis padres anunciaron con orgullo que habían ahorrado lo suficiente para enviarla a una costosa universidad privada. El contraste no podría haber sido más marcado. Aprendimos de nuestros errores contigo, dijo papá casualmente durante la cena cuando expresé mi sorpresa. Deberíamos haberte apoyado más económicamente. Sin embargo, no hubo ninguna oferta para ayudar con mi inminente matrícula de la Facultad de Derecho o mi creciente deuda estudiantil. El patrón continuó, Camila se las arreglará sola. Valeria necesita nuestro apoyo. De adolescentes, Valeria desarrolló un hábito que me volvía loca, tomaba mis cosas sin preguntar. Mis vaqueros de diseñador, cuidadosamente ahorrados y comprados después de meses de cuidar niños, desaparecían en su armario. El perfume especial de mi primer novio terminaba medio vacío en su tocador. Cuando la confrontaba, esbozaba una sonrisa inocente. Pensé que no te importaría. Somos hermanas, ¿verdad? Este comportamiento evolucionó hacia algo más insidioso a medida que crecíamos.
Cuando conseguí una prestigiosa pasantía en mi tercer año de universidad, Valeria de alguna manera logró desviar la atención de mis padres hacia su nota reprobatoria en química durante la misma llamada en la que compartí mis noticias. Cuando me gradué de la Facultad de Derecho con honores, Valeria anunció su compromiso en mi cena de graduación. Siempre había una manera de socavar mis logros, de robarse el protagonismo. A pesar del creciente resentimiento, intenté mantener nuestra relación. Le enviaba regalos de cumpleaños, llamaba mensualmente y la invitaba a visitarme en Nueva York después de conseguir mi primer puesto como asociada. Sus visitas siempre terminaban en algún desastre menor, una chaqueta prestada de vuelta con manchas de vino, las joyas de mi compañera de cuarto desapareciendo misteriosamente, comentarios a mis colegas que minaban mi imagen profesional. Después de cada incidente, creaba más distancia, solo para volver a intentarlo meses después, esperando un cambio. La única persona que veía a través de la dinámica familiar era mi abuelo José, un guardaparques jubilado que había ahorrado cada centavo para comprar su cabaña en las montañas de Colorado. El abuelo José valoraba el trabajo duro, la integridad y la autosuficiencia. Durante las visitas de verano a su cabaña, me llevaba de excursión por prados de montaña, enseñándome los nombres de las flores silvestres y los hábitos de los alces. ¿Ves esa arboleda de álamos, Camila? Parecen árboles separados, pero bajo tierra están todos conectados por un solo sistema de raíces. Es lo más fuerte del bosque porque sabe cómo perseverar. Apretó mi hombro. El mensaje era claro. Valeria rara vez se unía a estas expediciones, prefiriendo quedarse adentro viendo la televisión o quejándose de la falta de señal de celular. El abuelo lo notaba, pero nunca la criticaba directamente. En cambio, invertía tiempo extra conmigo, enseñándome a pescar en los arroyos cristalinos, a identificar constelaciones en el cielo nocturno sin contaminación y a cortar leña para la chimenea de piedra. En su presencia, me sentía vista por quien era, no definida por mi responsabilidad hacia los demás. Cuando el abuelo José falleció hace 5 años, la familia se reunió en la cabaña para su servicio conmemorativo. Esparcimos sus cenizas en su cresta favorita, con vistas al valle, tal como lo había pedido. La lectura del testamento al día siguiente fue una bomba que nadie esperaba. El abuelo José me había dejado la cabaña de la montaña, valorada en casi $800,000, exclusivamente a mí. Debe haber algún error, dijo mi madre de inmediato, buscando la confirmación del abogado de la familia. No la hubo. El testamento era explícito, con una carta personal que explicaba su decisión. Creía que yo honraría la tierra y la cabaña como él lo había hecho, y reconocía mi necesidad de un santuario después de dar tanto a los demás. Las secuelas fueron feas. Mis padres exigieron que vendiera la propiedad y dividiera las ganancias. Valeria, entonces de 23 años y ya casada con Mateo, me acusó de manipular a nuestro abuelo. Siempre fuiste su favorita, espetó durante una discusión particularmente acalorada. Siempre tan perfecta, tan responsable, Camila. ¿Le susurraste al oído cuando se estaba muriendo para ponerlo en contra del resto de nosotros? Me mantuve firme, honrando los deseos del abuelo al quedarme con la cabaña. La brecha que esto creó en nuestra familia se convirtió en un cañón. Mis padres finalmente aceptaron mi decisión, pero se mantuvieron fríos y distantes. Valeria, sin embargo, nunca me perdonó. Nuestra última conversación hace 2 años se convirtió en una pelea a gritos sobre la lealtad familiar. Siempre has sido una egoísta, me acusó entre lágrimas de rabia, tomando todo para ti y sin pensar nunca en nadie más. La ironía de su declaración era demasiado para soportar. He pasado toda mi vida pensando primero en los demás, respondí, una vida de emociones reprimidas rompiendo. He decidido honrar los deseos del abuelo y quedarme con algo para mí por una vez. Si no puedes respetar eso, entonces quizás necesitemos un tiempo separadas. Tiempo separadas, se había reído amargamente. Más bien necesitas pensar en lo que realmente importa. La familia debería estar antes que la propiedad. La familia debería apoyar los límites de cada uno, contraataqué. Esto es mío. No habíamos hablado desde ese día. Mis llamadas iban al buzón de voz, las tarjetas de Navidad eran devueltas sin abrir. Había respetado su necesidad de distancia, sin imaginar nunca cómo usaría ese silencio a su favor. 2 años después de mi pelea con Valeria, mi vida en Nueva York se había convertido en una rutina implacable de jornadas laborales de 16 horas y fines de semana de preparación de casos.
Como asociada senior en Harrington y Miss, especializada en litigios corporativos, había construido una reputación por manejar casos imposibles con una preparación meticulosa y una presencia imperturbable en la sala del tribunal. Mis colegas me respetaban. Mis clientes confiaban en mí. Mis superiores me encaminaban rápidamente hacia una sociedad. Lo que nadie veía eran las grietas que se formaban bajo la superficie pulida. El insomnio comenzó gradualmente. Una noche aquí y allá mirando el techo, repasando detalles de casos en mi cabeza. Luego se convirtieron en 3 noches, luego 5. Empecé a tener una almohada y una manta en la oficina para esas noches en las que ir a casa parecía inútil. Los ataques de ansiedad me emboscaban en los cubículos del baño entre reuniones con clientes, dejándome sin aliento con la frente presionada contra las frías puertas de metal. Tu presión arterial es preocupante para alguien de tu edad, dijo mi doctora durante mi examen físico atrasado. Sus ojos estudiaron mi historial con preocupación profesional. Estás mostrando signos tempranos de agotamiento. Tus niveles de cortisol están por las nubes. Dejó su portapapeles y me miró directamente. ¿Qué les pasará a tus clientes si terminas hospitalizada, Camila? Desestimé sus preocupaciones con promesas de buscar técnicas de manejo del estrés y volví directamente a la oficina. 3 semanas después, tras una sesión de trabajo de 72 horas preparando un juicio importante, me desplomé en mi escritorio. Mi asistente me encontró desplomada sobre los archivos del caso, mi café derramado sobre documentos cruciales. La llamada de atención no podría haber sido más clara. Durante estos años intensos, la cabaña de la montaña siguió siendo mi ancla emocional. Contraté a un cuidador local llamado Miguel, un carpintero jubilado con un trato directo que me recordaba al abuelo José. Cada mes, Miguel enviaba informes detallados sobre la propiedad, reparaciones completadas, avistamientos de vida silvestre, cambios en el bosque circundante. Adjuntaba fotos del techo cubierto de nieve en invierno, las flores silvestres alfombrando el prado en primavera, las hojas doradas de los álamos en otoño. Estas imágenes se convirtieron en mis ventanas digitales a un mundo que rara vez tenía tiempo de visitar. La cabaña representaba más que una propiedad para mí. Era mi futuro, mi eventual escape del ritmo agotador del derecho corporativo. Había añadido pequeños toques personales durante mis infrecuentes visitas, un colchón mejor en el dormitorio principal, una colección de novelas que planeaba leer algún día, una cafetera profesional para esas futuras mañanas viendo el amanecer sobre las montañas. Estas pequeñas inversiones en mi yo futuro me mantuvieron en marcha durante los días profesionales más oscuros. Hace 3 meses, las comunicaciones de Miguel comenzaron a cambiar. Sus informes, normalmente detallados, se volvieron vagos, con frases como, todo está bien en la propiedad, reemplazando las actualizaciones específicas. Las fotos regulares se detuvieron por completo, excusadas con que la cámara de su teléfono se había roto. Cuando le pedí que usara la cámara digital que había dejado en la cabaña, afirmó que había desaparecido del armario de almacenamiento. Lo más preocupante fue que había faltado a nuestras llamadas mensuales programadas 2 veces, respondiendo días después con disculpas sobre la mala recepción. ¿Cómo está aguantando el nuevo techo después de las tormentas de invierno?, le pregunté durante nuestra última conversación, buscando detalles. Bien, bien. No hay problemas ahí, respondió, su voz usualmente cálida sonando tensa. Y la fuga en el baño de invitados, todo arreglado. Sin detalles sobre piezas reemplazadas o costos incurridos, en contra de su habitual contabilidad minuciosa. Algo se sentía mal, pero enterrada en la preparación de casos, archivé mis preocupaciones para examinarlas más tarde. Ese, más tarde, llegó con fuerza cuando me desmayé en mi escritorio. Durante mi día libre obligatorio, revisé mis intercambios de mensajes con Miguel, notando la creciente vaguedad. Un aviso de impuestos sobre la propiedad había llegado a mi dirección de Nueva York cuando debería haber sido entregado en la cabaña, donde Miguel solía manejar ese tipo de correo. Pequeñas discrepancias formaron un patrón que no podía ignorar. La decisión de tomar una licencia personal llegó de repente, pero con absoluta claridad. Entré en la oficina de mi supervisor a la mañana siguiente. Necesito 2 semanas libres, anuncié sin preámbulos. A partir del lunes. Héctor levantó la vista de su computadora con genuina confusión. Tú no tomas vacaciones, Camila. ¿Qué está pasando? Órdenes del médico, y necesito revisar mi propiedad en Colorado.
Su resistencia inicial se desmoronó cuando mencioné el desmayo y le mostré la recomendación del médico. Los bufetes de abogados corporativos pueden exprimir a sus asociados, pero las preocupaciones de responsabilidad superan las horas facturables. Para el viernes por la tarde, había hecho arreglos para que mis colegas cubrieran mis casos. Un coche de alquiler reservado en Denver y una pequeña maleta empacada con ropa casual que se sentía extraña contra mi piel. El vuelo de 6 horas de Nueva York a Denver me dio tiempo para descomprimirme y planificar. Le daría a Miguel el beneficio de la duda. Quizás estaba lidiando con problemas personales o de salud que le impedían una comunicación adecuada. Pero necesitaba ver la propiedad por mí misma, verificar su estado y reconectar con el pedazo de tierra que representaba mi futuro santuario. Conduciendo desde Denver hacia las montañas, sentí capas de estrés desprenderse con cada milla. El coche de alquiler subía constantemente hacia las arboledas de álamos y los bosques de pinos de las Rocosas, reemplazando la expansión urbana. A última hora de la tarde, giré en el familiar camino de tierra que conducía a la cabaña, la anticipación creciendo mientras navegaba las últimas curvas a través del denso bosque. La primera señal de que algo andaba mal, grava fresca esparcida uniformemente por el camino de entrada, que debería haber estado lleno de baches por el deshielo de primavera. La segunda, paisajismo profesional alrededor de la entrada, reemplazando el enfoque de flores silvestres naturales que yo había mantenido. La tercera y más alarmante, 3 vehículos desconocidos estacionados en la entrada circular, un SUV negro, un sedán rojo y una camioneta blanca. Ninguno pertenecía a Miguel. El humo se enroscaba desde la chimenea a pesar del clima templado de primavera. A través de las grandes ventanas delanteras, vislumbré movimiento en el interior. Mi santuario había sido invadido, y todos mis instintos perfeccionados en Nueva York se pusieron en alerta. Aparqué detrás del SUV, bloqueándolo, y cogí mi teléfono antes de acercarme a la puerta principal. Ya tenía la llave en la mano cuando la luz del porche se encendió y la puerta se abrió de golpe. Mi pensamiento inicial fue que Miguel había contratado ayuda sin informarme. Esa teoría se evaporó instantáneamente cuando el rostro familiar de mi hermana apareció en la puerta. Su expresión inicial de bienvenida se transformó en fría hostilidad al reconocerme. ¿Qué quieres, parásita? Llamaré a la policía, espetó Valeria, su cuerpo bloqueando la entrada como si fuera la dueña del umbral. Llevaba un suéter de cachemira de aspecto caro que complementaba perfectamente el entorno montañoso, su cabello rubio peinado en ondas sueltas que sugerían una elegancia tanto natural como intencionada. El shock de ver a mi hermana casi me hizo retroceder, pero años de confrontaciones en los tribunales me habían enseñado a enmascarar la sorpresa con una autoridad tranquila. Enderecé la espalda y la miré directamente a los ojos. Esta es mi propiedad, Valeria. Creo que soy yo quien debería llamar a la policía. Mi voz se mantuvo firme, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cariño, ¿quién es?, llamó una voz masculina desde adentro. Mateo apareció detrás de Valeria, sus anchos hombros llenando el espacio restante de la puerta. El reconocimiento apareció en sus ojos. Camila, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondí, notando el ligero respingo en su expresión. Esta es mi cabaña. ¿Por qué están aquí? El brazo de Valeria se disparó, impidiendo que Mateo diera un paso adelante. Esta propiedad pertenece a nuestra familia. La abandonaste hace años. Ahora la estamos cuidando. Su tono destilaba una indignación justiciera que habría sido convincente para cualquiera que no conociera la realidad legal. Adelante, llama a la policía, la desafié, dando un paso adelante. Tengo la escritura, el testamento y todos los documentos legales que prueban la propiedad a mi nombre. Tengo curiosidad por saber cómo le explicarás tu presencia a las autoridades locales. Algo parpadeó detrás de los ojos de Valeria, incertidumbre, quizás miedo, antes de que su barbilla se inclinara desafiante. No te atreverías a hacer una escena frente a los padres de Mateo. Están aquí por la semana. Eso explicaba los vehículos extra. En lugar de retroceder, aproveché la ventaja táctica. Perfecto. Me encantaría conocerlos y aclarar exactamente en la casa de quién se están quedando. Sin esperar permiso, pasé junto a ellos y entré en mi sala de estar. El aroma familiar a pino y humo de leña ahora se mezclaba con un perfume desconocido. Las transformaciones interiores me dejaron helada. Los desgastados muebles de cuero del abuelo,
piezas que habían sido testigos de décadas de reuniones familiares, habían desaparecido, reemplazados por seccionales de color crema que parecían transportados de un catálogo de alta gama. Las paredes, una vez del cálido color terracota que el abuelo había pintado a mano, ahora brillaban de un blanco austero. Las fotos familiares, las mías, habían desaparecido de la repisa de piedra, reemplazadas por retratos profesionales de Valeria y Mateo, junto a una pareja mayor que supuse eran sus padres. Lo más angustiante fue la ausencia de la colección de relojes antiguos del abuelo José. Los relojes cuidadosamente seleccionados que una vez habían bordeado los estantes de pino, cada uno con una historia de adquisición que el abuelo había compartido durante nuestras noches junto al fuego, habían desaparecido por completo. En su lugar había jarrones minimalistas y libros de arte que no tenían ninguna conexión con la historia o el propósito de la cabaña. Una mujer mayor salió de la cocina secándose las manos en una toalla. Tú debes ser la hermana. Hemos oído hablar mucho de ti. Su cálida sonrisa sugería que no había oído nada veraz. Detrás de ella, un hombre alto y distinguido con la mandíbula de Mateo me observaba con una evaluación curiosa. Mamá, papá, ella es Camila, presentó Mateo torpemente. La hermana mayor de Valeria, de Nueva York. Elena y Ricardo Reyes, dijo la mujer extendiendo su mano. Que encantó conocerte por fin. Valeria dijo que podrías visitarnos algún día, pero no teníamos idea de que sería este fin de semana. La genuina bienvenida en su voz confirmó mi sospecha, no tenía ni idea de la situación de la propiedad. Le estreché la mano automáticamente, mi cerebro de abogada catalogando las implicaciones. Encantada de conocerlos a ambos, respondí, cuidando de mantener la acusación fuera de mi voz. Me temo que ha habido una confusión. No sabía que habría nadie en mi cabaña este fin de semana. Las cejas de Elena se alzaron ligeramente. ¿Tu cabaña? Pensé que esta era la casa de vacaciones de Valeria y Mateo. Valeria se adelantó rápidamente. Camila está confundida, Elena. Ha estado bajo un estrés tremendo en el trabajo. Su risa sonó frágil. La cabaña nos la dejó a ambas nuestro abuelo, pero Camila ha estado demasiado ocupada con su carrera en la gran ciudad para visitarla en años. En realidad contraataqué con calma, el abuelo José me dejó la cabaña exclusivamente a mí en su testamento hace 5 años. Tengo los documentos legales en mi bolso y puedo mostrárselos ahora mismo. Me volví para dirigirme a Ricardo directamente, notando su expresión de creciente preocupación. ¿Está familiarizado con el derecho inmobiliario, por casualidad? Ricardo asintió lentamente. Ejercí durante 30 años antes de jubilarme. Entonces apreciará la claridad de la escritura y el título, ambos a mi nombre exclusivamente. Saqué la carpeta que siempre guardaba con mis documentos de viaje importantes, un hábito nacido del entrenamiento legal y la preparación perpetua. Mateo se interpuso entre nosotros antes de que pudiera abrir la carpeta. Sentémonos todos y discutamos esto con calma. Hay una explicación para todo. La tensión en la habitación se cristalizó mientras nos acomodábamos torpemente en la sala de estar. Rechacé el asiento ofrecido en lo que debería haber sido mi propio sofá, prefiriendo permanecer de pie, manteniendo la ventaja psicológica. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, dirigí mi pregunta a Elena, reconociéndola como la más propensa a dar una respuesta honesta. Bueno, nos mudamos hace unos 3 meses, respondió, mirando entre Valeria y yo con creciente confusión. Mateo y Valeria nos invitaron a quedarnos mientras nuestra casa de retiro en Arizona está siendo renovada. Ha sido una bendición tener tiempo en familia en este hermoso lugar. 3 meses. La línea de tiempo coincidía perfectamente con los cambios en la comunicación de Miguel. ¿Y antes de eso? Valeria y Mateo han estado aquí desde el invierno, continuó Elena. Dijeron que se estaban tomando un descanso de la vida de la ciudad para reconectar con la naturaleza. Nos emocionamos cuando sugirieron que nos uniéramos a ellos. Valeria le lanzó a su suegra una mirada de advertencia que no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Dirigí mi atención a Mateo, que parecía cada vez más incómodo. ¿Dónde está Miguel?, pregunté directamente. Mateo se movió en su asiento. ¿El cuidador? Encontró otro puesto. Valeria se encarga ahora de la gestión de la propiedad. Sin informar a la propietaria legal mantuve mi voz nivelada, pero permití que el filo de la precisión de un abogado agudizara mis palabras. Es un arreglo notable.
Ricardo se inclinó hacia adelante, con sus instintos profesionales claramente activados. Camila, quizás podrías aclarar la situación de la propiedad con documentación. Si ha habido un malentendido, deberíamos abordarlo directamente. Antes de que pudiera responder, Valeria se levantó bruscamente. No hay ningún malentendido. Camila abandonó este lugar hace años. Viene quizás una vez al año, si acaso. La propiedad se estaba deteriorando por negligencia. Hemos invertido miles en mejoras. Mejoras que nunca autoricé, señalé, en una propiedad que legalmente me pertenece. Un pesado silencio llenó la habitación hasta que Elena habló suavemente. Valeria, querida, nos dijiste que la cabaña les pertenecía a ti y a Mateo, que estaban considerando venderla a esos amables promotores que vinieron la semana pasada. La pieza final encajó. Me dirigí al antiguo estudio del abuelo, ignorando el intento de Valeria de bloquear mi camino. La oficina se había convertido en un dormitorio de invitados, pero el escritorio antiguo permanecía. Abrí el cajón inferior donde el abuelo siempre guardaba papeles importantes, encontrando en su lugar una carpeta etiquetada como Propuesta de Desarrollo Mountain Vista. Dentro había contratos preliminares, sin firmar pero preparados, con Valeria y Mateo listados como vendedores de una propiedad que no les pertenecía. El precio de venta propuesto, $2 millones, lo explicaba todo. Mi hermana no solo estaba ocupando ilegalmente mi cabaña. Estaba intentando venderla a mis espaldas. Me volví para enfrentar a la habitación, con los documentos en la mano. Iban a vender mi propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento. No era una pregunta. Eso no es solo inmoral. Es fraude criminal. Los padres de Mateo intercambiaron miradas alarmadas. Ricardo se puso de pie, de abogado a abogada. Creo que necesitamos ver esos documentos de propiedad ahora, por favor. Mientras extendía la escritura, el testamento y los recibos de impuestos sobre la propiedad sobre el escritorio, vi cómo el mundo cuidadosamente construido de mi hermana comenzaba a colapsar a su alrededor, ladrillo a ladrillo fraudulento. El estudio quedó en silencio mientras Ricardo examinaba cada documento metódicamente, sus ojos experimentados escaneando el lenguaje legal con eficiencia practicada. Elena se cernía sobre su hombro, su expresión cambiando de confusión a vergüenza a medida que la verdad se hacía innegable. Mateo estaba de pie en la puerta, con la tez pálida, mientras Valeria caminaba de un lado a otro detrás de él, sus botas de diseñador haciendo un clic agresivo contra los pisos de madera. Por dentro, me ahogaba en un tsunami de emociones, la traición cortaba más profundo de lo que había creído posible, la rabia burbujeaba peligrosamente cerca de la superficie, la vindicación atenuada por una profunda tristeza. La niña pequeña que una vez me había seguido por la casa pidiendo que la llevara a cuestas se había convertido en una mujer dispuesta a robar mi herencia y borrar mi conexión con nuestro abuelo. La máscara profesional que había perfeccionado en los tribunales apenas contenía la tormenta que había detrás. Estos documentos son inequívocos, declaró finalmente Ricardo, levantando la vista de los papeles. La propiedad fue dejada únicamente a Camila por José Mendoza en un testamento debidamente ejecutado, con documentación clara de transferencia de título. Se volvió hacia Valeria, con expresión severa. Nos dijiste que tú y Mateo eran copropietarios de esta propiedad. Debería haber sido mía también, estalló Valeria, el abandono de la pretensión haciendo su voz estridente. El abuelo siempre favoreció a Camila. No fue justo. Nosotros arreglamos este lugar. Lo hicimos hermoso de nuevo después de que ella lo dejara pudrirse. Elena se apartó del escritorio, distanciándose físicamente de la situación. No teníamos ni idea, Camila. Ricardo y yo nunca nos hubiéramos quedado aquí si lo hubiéramos sabido. Sus mejillas se sonrojaron con una mortificación genuina. Solo las implicaciones legales. Podríamos haber sido cómplices de fraude. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo, confirmé, recogiendo mis documentos y devolviéndolos a su carpeta. La pregunta es a dónde vamos desde aquí. Ricardo se aclaró la garganta. Mateo, Valeria, creo que necesitan empacar sus cosas. Encontraremos un hotel en el pueblo esta noche y resolveremos los próximos pasos mañana. Su voz de abogado no admitía discusión. La voz de un hombre que reconocía las arenas movedizas legales cuando las veía. No puedes estar hablando en serio, espetó Valeria. ¿Te pones de su lado después de todo lo que hemos hecho por ti?
No se trata de bandos, respondió Ricardo con firmeza. Se trata de propiedad legal y de evitar cargos criminales. La documentación es clara. Mateo finalmente habló, su voz tranquila. Tiene razón, vale. Tenemos que irnos. La resignación en su tono sugería que no era la primera vez que se encontraba atrapado en uno de los esquemas de mi hermana. No me voy de mi casa, la voz de Valeria se elevó a un grito. A Camila no le importa este lugar. Aparece una vez al año para jugar a la chica de la montaña antes de volver corriendo a su preciosa carrera. Nosotros vivimos aquí. Pertenecemos aquí. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una vida de acomodar las demandas de Valeria, de dar un paso atrás para mantener la paz, se endureció en resolución. Esto se acaba ahora, dije, mi voz baja pero llevando el peso inconfundible de la finalidad. Tienen hasta la mañana para recoger sus pertenencias esenciales. Después de eso, llamaré al sheriff para documentar la ocupación no autorizada y el intento de fraude de propiedad. Mateo puso una mano restrictiva en el brazo de Valeria mientras ella se movía hacia mí. Vale, no empeores las cosas. A mí, añadió, ¿podemos al menos discutir esto durante la cena? Tratar de encontrar una solución razonable. La sugerencia de compartir el pan en medio de tal traición me pareció absurda. Sin embargo, la abogada pragmática en mí reconoció el valor de una conversación controlada sobre la escalada. Bien, pero entiende que esto no es una negociación de propiedad. Es una discusión sobre cómo salen de mi propiedad con el mínimo daño adicional. Elena, claramente mortificada por la situación que se desarrollaba, se retiró a la cocina con murmullos sobre salvar la cena. Ricardo permaneció en el estudio, examinando la propuesta de desarrollo con preocupación profesional. Valeria subió las escaleras furiosa, dejando a Mateo flotando torpemente en el pasillo. Creo que merezco una explicación, le dije directamente. ¿Cómo sucedió esto? Los servicios públicos, los impuestos sobre la propiedad. ¿Cómo los gestionaste a mi nombre? Los hombros de Mateo se desplomaron. Valeria tenía acceso a tu información personal de documentos familiares. Interceptó tu correo aquí, convenció a Miguel de que la habías autorizado para hacerse cargo de la gestión de la propiedad. Se frotó la cara con cansancio. Estamos en problemas financieros, Camila. Malas inversiones, deudas de tarjetas de crédito. Valeria me convenció de que esto era solo temporal hasta que nos recuperáramos. Y la venta a los promotores. Eso también era temporal, el filo en mi voz podría haber cortado el vidrio. Eso fue reciente. La empresa de desarrollo se acercó a nosotros pensando que éramos los propietarios. Valeria vio una oportunidad. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tenía mis dudas, pero ella insistió en que habías abandonado el lugar, que no te importaría mientras recibieras algo de dinero por ello. La cena que siguió se encuentra entre las experiencias más surrealistas de mi vida. El intento de asado de Elena quedó prácticamente intacto mientras ocupábamos la mesa del comedor en un silencio hostil. Ricardo hizo preguntas puntiagudas sobre el alcance de la tergiversación a los promotores. Mateo respondió con honestidad reacia. Valeria alternaba entre un silencio hosco y estallidos de justificación defensiva. Nunca apreciaste lo que el abuelo te dejó, acusó a mitad de la dolorosa comida. Este lugar podría haber sido una mina de oro si hubieras invertido en él adecuadamente. No estaba destinado a ser una mina de oro, contraataqué. Estaba destinado a ser preservado, tal como lo mantuvo el abuelo. Preservado como un museo para un hombre muerto, su risa fue cruel. Por eso pinté sobre esas horribles paredes de terracota y me deshice de esos espeluznantes relojes viejos. Este lugar necesitaba entrar en el siglo XXI. La mención casual de descartar la amada colección del abuelo se sintió como un golpe físico. ¿Qué hiciste con los relojes?, logré preguntar. Valeria se encogió de hombros. Vendí algunos, doné otros. Ocupaban espacio que necesitábamos para una decoración adecuada. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono fijo, otra reliquia que había mantenido funcional ya que la señal de celular seguía siendo irregular en la zona. Mateo lo cogió automáticamente, confirmando que también habían estado contestando mi teléfono. Cabaña Mountain Vista respondió, y luego se congeló, sus ojos yendo hacia Valeria. Oh, señor Harrington. Sí,
sobre la visita a la propiedad mañana. Cubrió el auricular. Es el promotor. Quieren confirmar el recorrido final de mañana antes de hacer una oferta. Extendí mi mano para coger el teléfono. Mateo dudó solo brevemente antes de entregármelo. Habla Camila Fletcher, la propietaria legal de la propiedad, dije claramente. Me temo que ha habido un malentendido. Esta cabaña no está en venta, ni lo ha estado nunca. Las personas con las que han estado tratando no tenían ninguna autoridad para negociar ninguna venta. Escuché la respuesta confusa, y luego añadí, sugiero que su equipo legal revise cuidadosamente cualquier documento antes de proceder. Buenas noches. El silencio que siguió después de que colgué el teléfono fue ensordecedor. La expresión de Valeria cambió de sorpresa a furia cuando la realidad de su esquema colapsando se registró por completo. Lo has arruinado todo, susurró, apartándose de la mesa. Siempre tienes que ganar, ¿verdad, Camila? Pasé esa noche en el dormitorio del abuelo, mi dormitorio, con la puerta firmemente cerrada contra cualquier desesperación que pudiera impulsar a mi hermana. El sueño resultó esquivo mientras catalogaba cada violación, muebles reemplazados, paredes repintadas, recuerdos borrados. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché discusiones acaloradas desde el pasillo, las voces de Mateo y Valeria subiendo y bajando, seguidas de los intentos de mediación de Elena. Al amanecer, había hecho un inventario sistemático de los cambios y daños. El descubrimiento más desgarrador llegó cuando revisé la chimenea en el estudio del abuelo. Entre las cenizas, encontré fragmentos carbonizados de sus diarios, los libros encuadernados en cuero donde había registrado décadas de observaciones de la montaña, visitas familiares y reflexiones personales. Valeria había intentado quemar su voz junto con su presencia. La mañana trajo una nueva confrontación cuando descubrí a Valeria triturando documentos frenéticamente en la cocina. Le arranqué los papeles de las manos, encontrando copias alteradas de la escritura de la propiedad con su nombre burdamente añadido junto al mío. Esto es falsificación criminal, dije, sosteniendo la evidencia triturada. ¿Hasta dónde estabas dispuesta a llegar? Su rostro surcado de lágrimas no mostraba remordimiento, solo un derecho frustrado. Tú no necesitas este lugar. Tienes todo lo demás. La carrera, el éxito, la vida perfecta. Esto debería haber sido mío. Nada te daba el derecho de tomar lo que no era tuyo, respondí, el peso de una vida de incidentes similares aplastándome. Ni tu envidia, ni tus problemas financieros, nada. Mateo entró en la cocina con las maletas en la mano, los coches empacados. Mis padres están listos para irse. Parecía exhausto, derrotado. Valeria, tenemos que irnos. No me voy, insistió ella, con las manos apretadas a los costados. No puede obligarme. Como si fuera una señal, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció una llegada inesperada. Por la ventana, vi la familiar camioneta de Miguel deteniéndose junto a los otros vehículos. La pieza final del rompecabezas había llegado. El rostro curtido de Miguel registró un shock genuino cuando abrí la puerta principal. Señorita Fletcher, no la esperaba. Su voz se apagó mientras sus ojos se desviaban nerviosamente hacia donde Valeria estaba parada detrás de mí. Hola, Miguel, dije uniformemente. Creo que necesitamos hablar sobre la situación de la gestión de la propiedad. El cuidador se quitó su gastada gorra de béisbol, retorciéndola ansiosamente en sus manos. Puedo explicarlo, señorita Fletcher. Su hermana tenía documentos que mostraban que era copropietaria. Dijo que usted estaba demasiado ocupada en Nueva York para encargarse de las cosas personalmente. Su expresión se arrugó con un remordimiento genuino. Debería haberla llamado directamente, pero ella tenía sus correos electrónicos, contestaba su teléfono. Parecía legítimo. Lo hice pasar, consciente del cuadro que presentábamos, el rostro sonrojado y enojado de Valeria, el agotamiento resignado de Mateo, la incómoda vergüenza de Elena y Ricardo mientras bajaban su equipaje. Muéstrame los documentos que te proporcionó Valeria, solicité, manteniendo la calma profesional a pesar de la traición que picaba de nuevo. Miguel sacó una carpeta de su camioneta. Dentro, encontré versiones burdamente alteradas del testamento y los documentos de propiedad del abuelo, junto con correos electrónicos falsificados de mi cuenta autorizando a Valeria a asumir las responsabilidades de gestión debido a mis crecientes compromisos laborales. Estas son falsificaciones, dije, volviéndome hacia Miguel.
Nunca autoricé ningún cambio de gestión. La propiedad siempre ha estado únicamente a mi nombre. El rostro del cuidador se hundió aún más. Me di cuenta de que algo no estaba bien estos últimos meses. Empezaron a hacer grandes cambios, a traer contratistas sin consultarme. Dudó, y luego añadió, me pagaron extra para que dejara de enviarle informes. Dijeron que ellos se encargarían de las actualizaciones. Necesitaba el dinero para las facturas médicas de mi nieto, pero no me sentó bien. Mientras esta confesión se desarrollaba, noté a Mateo guiando a sus padres hacia la puerta. Vamos a buscar alojamiento en el pueblo, explicó en voz baja. Esta situación ha ido mucho más allá de un malentendido. Ricardo se me acercó directamente, su expresión grave. Como exabogado, me siento obligado a advertirte que tienes motivos para una acción legal seria aquí. Lo que Valeria y Mateo intentaron constituye fraude, falsificación y posiblemente robo de identidad. Me entregó su tarjeta de visita. Con gusto proporcionaré una declaración sobre lo que se nos dijo con respecto a la propiedad. Elena me tocó el brazo suavemente. Lo siento mucho, querida. Realmente no teníamos ni idea. Su preocupación maternal parecía genuina, haciéndome preguntar con qué frecuencia había tenido que disculparse por situaciones que su nuera había creado. Mientras se marchaban, volví mi atención a Valeria, que permanecía desafiante sentada en la encimera de la cocina. Tienes dos opciones, le informé con precisión de abogada. Te vas voluntariamente ahora, o llamo al sheriff y presento cargos formales. No te atreverías, desafió, aunque la incertidumbre parpadeó en su rostro. Somos familia. La familia no hace lo que tú has hecho, respondí uniformemente. Voy a llamar a mi bufete ahora para activar nuestros recursos legales. Luego llamaré al sheriff local. La mención de la participación de mi bufete de abogados finalmente penetró su bravuconería. Valeria sabía lo que significaba, todo el peso de un prestigioso bufete de Manhattan con recursos ilimitados contra su ya precaria situación financiera. Salí al porche para tener privacidad mientras hacía la primera de muchas llamadas. Héctor, soy Camila. Necesito un favor. Le describí la situación a mi supervisor, quien inmediatamente me conectó con el especialista en litigios inmobiliarios de nuestro bufete. En una hora, tenía una conferencia telefónica programada con un abogado local de Colorado y se estaba preparando la documentación para una orden judicial de emergencia contra cualquier posible venta de la propiedad. El sheriff local, un hombre pragmático llamado Morales, llegó a media tarde. Revisó mi documentación con minuciosidad profesional, comparando la escritura legítima con las falsificaciones de Valeria. Esto es bastante claro, señorita Fletcher, concluyó, cerrando su libreta. Necesitaré declaraciones de todos los involucrados, pero aquí hay suficiente para cargos criminales si decide presentarlos. El rostro de Valeria perdió todo su color cuando la realidad de su situación finalmente se registró. El sheriff Morales se dirigió a ella directamente. Señora, le doy aviso oficial de que está en esta propiedad sin el consentimiento del propietario. Necesita recoger sus pertenencias y desalojar inmediatamente. ¿A dónde se supone que vamos?, exigió, con lágrimas asomando en sus ojos. Eso no es asunto de la señorita Fletcher, respondió el sheriff impasiblemente. Tiene una hora para recoger los artículos esenciales. Puede hacer arreglos para recuperar el resto de sus pertenencias en una fecha posterior con el permiso de la señorita Fletcher y la supervisión de mi departamento. Mientras Valeria empacaba a regañadientes arriba, Mateo regresó solo, su expresión sombría. Mis padres consiguieron un hotel en el pueblo. Están procesando todo. Dudó, y luego añadió, hay más que deberías saber, Camila. No es la primera vez. La confesión que siguió reveló un patrón que nunca había entendido completamente. Los problemas financieros de Valeria y Mateo provenían de años de vivir por encima de sus posibilidades, acumulando deudas para mantener las apariencias. Previamente habían convencido a la abuela de Mateo para que les prestara su propiedad de vacaciones en Florida, la cual habían alquilado para obtener ganancias sin su conocimiento. Cuando otro pariente le dejó una pequeña herencia al primo de Mateo, Valeria había manipulado el acceso a esos fondos a través de una falsificación de documentos similar. Siempre cubríamos las huellas, eventualmente admitió Mateo, la vergüenza evidente en su postura. Devolvimos el dinero a la gente, pusimos excusas. Pero esta vez fue diferente. Los promotores ofrecieron tanto dinero,
y nuestras deudas siguen creciendo. Mientras hablaba, recordé el aviso de impuestos sobre la propiedad que había llegado a mi dirección de Nueva York, el que debería haber ido a la cabaña. ¿Cómo manejaron los impuestos sobre la propiedad?, pregunté, la sospecha creciendo. Valeria ha estado desviando tu correo, usando tu identidad para los servicios públicos y las cuentas locales. No podía mirarme a los ojos. Tiene acceso a tu número de seguro social por viejos documentos familiares. La revelación del robo de identidad agravó la traición. Mientras el sheriff Morales documentaba la declaración de Mateo, hice otra llamada a mi bufete para iniciar servicios de monitoreo de crédito y protección de identidad. Miguel regresó esa tarde con noticias devastadoras. Había localizado algunos de los artículos desaparecidos del abuelo por el pueblo. Varios relojes antiguos habían sido vendidos a tiendas locales, muebles consignados a distribuidores en Denver, fotos familiares y diarios parcialmente destruidos. Te ayudaré a recuperar todo lo que podamos encontrar, ofreció, con un remordimiento genuino en su voz. Nunca debí confiar en ellos sin verificar contigo directamente. Al anochecer, el sheriff había completado su informe inicial. Valeria y Mateo se habían trasladado al mismo hotel que sus padres, el proceso formal de desalojo documentado y archivado. Me quedé sola en la sala de estar, inspeccionando el espacio transformado que ya no se sentía como el santuario que el abuelo había creado. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, mis padres, a quienes Valeria aparentemente había llamado con una versión cuidadosamente elaborada de los hechos. ¿Cómo pudiste echar a tu hermana de esa manera?, exigió mi madre sin preámbulos. Dijo que apareciste con abogados y la policía, humillándola frente a la familia de Mateo. El patrón familiar amenazaba con reafirmarse, Valeria como víctima, Camila como perpetradora. Pero de pie en el espacio violado de mi herencia, rodeada de pruebas de la traición de mi hermana, algo fundamental cambió dentro de mí. Mamá, Valeria y Mateo estaban viviendo en mi cabaña sin permiso, falsificaron documentos para engañar al cuidador y estaban en proceso de vender la propiedad a promotores. Mi voz se mantuvo tranquila, pero inflexible. Cometieron robo de identidad y fraude. Si quieres apoyar ese comportamiento, es tu elección, pero no lo discutiré más a menos que estés lista para escuchar los hechos documentados. El silencio que siguió sugirió que mi madre nunca me había oído hablar con límites tan firmes. Cuando respondió, su voz había perdido parte de su tono acusatorio. Debe haber algún malentendido. Valeria no. No hay ningún malentendido. Tengo los documentos falsificados, declaraciones de testigos e informes del sheriff. Te estoy enviando todo a tu correo electrónico ahora mismo. Hice una pausa, y luego añadí. Este patrón ha continuado toda mi vida, mamá. He terminado de permitirlo. Esa noche, sola en la cabaña que ya no se sentía del todo mía, comencé el proceso de reclamar mi espacio. Recogí los restos esparcidos de la presencia del abuelo, una caña de pescar escondida en el sótano, libros metidos en cajas de almacenamiento, el único reloj superviviente que Miguel había localizado en el pueblo. Pequeñas anclas a la herencia que iba más allá de la mera propiedad. Los promotores llamaron de nuevo a la mañana siguiente, claramente confundidos por la información contradictoria que habían recibido. Les expliqué la situación con franqueza, advirtiéndoles sobre las implicaciones legales de su transacción fraudulenta casi completada. En lugar de estar a la defensiva, su representante sonó aliviado. Teníamos algunas preocupaciones sobre las inconsistencias en la documentación, admitió. Su hermana estaba presionando inusualmente fuerte para un cierre rápido. Ahora entendemos por qué. A medida que la verdad se extendía, la imagen completa del engaño de Valeria emergió. Los negocios locales se presentaron con historias de compras hechas a mi nombre. El agente inmobiliario confesó tener dudas sobre las afirmaciones de propiedad de Valeria, pero admitió haber sido presionado para proceder. Incluso los vecinos se acercaron con cautela, admitiendo que habían tenido sospechas sobre los nuevos propietarios, pero no habían sabido cómo verificarlas. Mateo llamó esa noche, su voz tensa. Necesitamos hablar sobre los próximos pasos, Camila. He convencido a Valeria de que luchar contra esto solo empeorará las cosas. Los próximos pasos son claros, respondí. Estoy solicitando una orden de alejamiento para mantener a Valeria alejada de la propiedad.
Estoy presentando cargos por robo de identidad a menos que todas las cuentas fraudulentas se cierren de inmediato, y estoy documentando cada artículo tomado o dañado para una posible acción civil. Sigue siendo tu hermana, me recordó Mateo suavemente. Sí, reconocí, sintiendo el peso de esa realidad, lo que hace que esta traición sea aún más imperdonable. El proceso formal de desalojo, aunque legalmente sencillo dada la clara documentación de propiedad, se volvió emocionalmente complejo, ya que cada día revelaba nuevas capas del engaño de Valeria. El sheriff Morales regresó con una orden judicial, permitiéndome cambiar todas las cerraduras y sistemas de seguridad. Miguel ayudó a inventariar los artículos desaparecidos, sus conexiones locales demostraron ser invaluables para rastrear piezas vendidas a tiendas e individuos en toda la región. Los diarios de pesca de tu abuelo aparecieron en la librería de antigüedades de Silverton, informó una tarde, colocando cuidadosamente los volúmenes de cuero desgastado en el mostrador de la cocina. El dueño dijo que una mujer que coincidía con la descripción de tu hermana los vendió como reliquias familiares que había heredado. Cada objeto recuperado se sentía como recuperar un pedazo del legado del abuelo José y mi propia conexión con él. Algunas pérdidas resultaron permanentes: el juego de ajedrez tallado a mano que había hecho durante su primer invierno como guardaparques, varios libros de naturaleza de primera edición de su colección, las botas de montaña personalizadas que había usado en nuestra última expedición juntos. Los recursos de mi bufete de abogados demostraron ser invaluables. Laura, nuestra principal especialista en robo de identidad, voló desde Chicago para ayudar a desenredar la red de cuentas y servicios públicos que Valeria había establecido a mi nombre. Fue minuciosa, eso hay que concedérselo, señaló Laura sombríamente, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. Pagos de electricidad, agua, impuestos sobre la propiedad, incluso servicios de streaming, todo conectado a tu identidad, pero con la información de contacto redirigida a su correo electrónico y teléfono. Las implicaciones financieras se extendían más allá de los servicios públicos. Valeria había abierto cuentas de crédito, realizado compras en negocios locales e incluso solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la propiedad, aunque afortunadamente esa solicitud había sido marcada para verificación. A medida que la evidencia se acumulaba, los padres de Mateo se convirtieron en aliados inesperados. La experiencia de Ricardo en derecho inmobiliario lo hizo particularmente valioso para documentar el intento de fraude de propiedad. Los promotores estaban más involucrados de lo que admitieron inicialmente, me informó durante una cuidadosa revisión de los contratos recuperados. Sabían que algo no estaba bien con la documentación de propiedad, pero procedieron porque el precio que Valeria ofrecía estaba significativamente por debajo del valor de mercado. Su afán por asegurar una ganga superó la debida diligencia. Elena, por su parte, proporcionó un testimonio crucial sobre las declaraciones que Valeria había hecho con respecto a sus intenciones. Nos dijo repetidamente que habías abandonado la propiedad, que les habías dado permiso verbal para hacer uso de ella hasta que decidieras qué hacer con ella. Su expresión reflejaba un remordimiento genuino. Deberíamos haber verificado la propiedad de forma independiente, pero era familia. Confiamos en ella. Los vecinos que apenas había tenido tiempo de conocer se convirtieron en fuentes inesperadas de apoyo. Ana y Juan Herrera, cuya propiedad colindaba con la mía al este, trajeron comidas caseras y ofrecieron muebles adicionales para reemplazar lo que se había vendido. Sabíamos que algo andaba mal, confesó Ana durante un café en el porche. Eran tan reservados sobre las renovaciones, no dejaban entrar a nadie después de las primeras semanas. Luego empezaron a llegar todos estos camiones extraños, llevándose muebles y antigüedades. Juan quería llamarte, pero no teníamos tu información de contacto. Los negocios locales también comenzaron a contactarme. El dueño de la ferretería llamó para disculparse por extender crédito a mi nombre. El agente inmobiliario que había estado trabajando con los promotores trajo copias de todas las comunicaciones como evidencia. Incluso la dueña del restaurante local, Sofía, pasó para expresar su apoyo después de enterarse de la situación a través de los canales del pequeño pueblo. Tu abuelo fue una figura importante en esta comunidad durante décadas, me recordó. La gente de por aquí lo recuerda a él, y por extensión a ti, con verdadero cariño. Lo que hizo tu hermana no le sienta bien a nadie. 2 semanas después de mi llegada, se celebró una audiencia formal en el juzgado del condado con respecto a la orden de alejamiento que había solicitado contra Valeria. Mateo llegó solo, explicando que mi hermana se había negado a asistir. No está en un buen lugar mentalmente, dijo en voz baja mientras esperábamos al juez.
Toda esta situación nos ha obligado a enfrentar algunas verdades difíciles sobre nuestra relación y sus patrones de comportamiento. El juez concedió la orden de alejamiento basándose en la extensa evidencia de robo de identidad y fraude de propiedad. A Valeria se le prohibiría legalmente acercarse a menos de 150 metros de la cabaña o contactarme directamente durante el próximo año. Mateo se quedó después de la audiencia, claramente luchando con lo que necesitaba decir. Voy a solicitar la separación, admitió finalmente. Esta situación me ha hecho darme cuenta de cuántas señales de alerta he ignorado a lo largo de los años: la manipulación, el desprecio por los límites, la constante justificación de tomar lo que no es suyo. Parecía genuinamente dolido. Lo permití porque la amaba, pero ya no puedo ser parte de ello. La respuesta de mis padres evolucionó a medida que la evidencia innegable se acumulaba. Su defensa inicial de Valeria se transformó gradualmente en un reconocimiento atónito de patrones que habían pasado por alto durante toda nuestra infancia. Nunca quisimos crear esta dinámica, dijo mi padre durante una difícil llamada telefónica. Pensamos que solo estábamos reconociendo tu independencia y capacidad, Camila. Nunca nos dimos cuenta de cómo se veía desde tu perspectiva, o cómo podría haber moldeado el sentido de derecho de Valeria. Las intenciones no cambian los impactos, respondí, una frase que mi terapeuta me había estado ayudando a internalizar. Lo que importa ahora es cómo avanzamos con conciencia. La cuestión de presentar cargos criminales se convirtió en mi decisión más difícil. El fiscal de distrito revisó el caso y determinó que había evidencia más que suficiente para múltiples cargos de delito grave, robo de identidad, intento de fraude, falsificación y delitos contra la propiedad que podrían resultar en un tiempo de cárcel significativo. A pesar de todo, de la traición y la violación, había una voz que decía: la familia protege a la familia. Protección y permisividad son cosas diferentes, señaló suavemente la terapeuta. A veces, la acción más solidaria implica consecuencias que crean la oportunidad de un cambio genuino. Después de una cuidadosa consideración y consulta con profesionales tanto legales como de salud mental, tomé mi decisión. Presentaría los cargos de robo de identidad, el delito más claro y documentado, pero aceptaría un acuerdo de culpabilidad que incluyera terapia obligatoria, restitución financiera y libertad condicional en lugar de encarcelamiento. Los asuntos civiles relacionados con la propiedad procederían por separado, enfocados en recuperar los daños en lugar del castigo. Mateo apoyó este enfoque. Necesita ayuda, no la cárcel, reconoció. Esta podría ser la llamada de atención que finalmente la lleve a abordar los problemas subyacentes. La audiencia judicial fue discreta. Valeria parecía retraída, evitando el contacto visual mientras se leían los cargos. Su abogado negoció el acuerdo de culpabilidad que discutimos: 2 años de libertad condicional, evaluación y tratamiento psicológico obligatorios, restitución financiera completa y servicio comunitario. El juez añadió el requisito de informes de progreso regulares y monitoreo financiero. Al salir del juzgado, Valeria finalmente me habló directamente. Podrías haberlo hecho peor, dijo, su voz carente de su habitual tono defensivo. No entiendo por qué no lo hiciste. Porque el castigo no es mi objetivo, respondí honestamente. La responsabilidad sí lo es. No son lo mismo. Asintió una vez antes de ser llevada por su abogado, dejándome preguntándome si algún entendimiento genuino había penetrado la narrativa que había construido en torno a sus acciones. El caso civil concluyó con un acuerdo que requería un inventario completo de todos los artículos tomados de la cabaña, una compensación financiera por los daños y la propiedad robada, y un reconocimiento formal de que Valeria no tenía ningún reclamo de propiedad sobre la propiedad. Los padres de Mateo contribuyeron a la cantidad del acuerdo, su manera de enmendar su participación involuntaria en el plan. A medida que la primavera se convertía en verano, la restauración física de la cabaña progresaba constantemente. Extendí mi licencia del bufete, reconociendo que este proceso requería mi atención personal de maneras que nunca antes me había permitido. Miguel reanudó sus deberes de cuidador con un compromiso renovado con la comunicación y los límites adecuados. Lentamente, la propiedad comenzó a sentirse mía de nuevo. No solo legalmente, sino emocionalmente. Reclamar mi espacio se convirtió en una forma de terapia. Comencé con simples rituales de limpieza. Abrir todas las ventanas para dejar que el aire de la montaña barriera las habitaciones que habían albergado tanto engaño, quemar salvia en las esquinas donde las tensiones habían sido más altas, devolver las posesiones recuperadas del abuelo a lugares de honor en toda la cabaña.
Las paredes volvieron a su color terracota original, cada pincelada un acto de reclamación. Contraté a artesanos locales para restaurar los estantes empotrados que se habían retirado, creando espacio para los relojes y libros restantes del abuelo. Los muebles que Valeria había descartado no se podían reemplazar por completo, pero las tiendas de antigüedades de todo Colorado me ayudaron a encontrar piezas con un carácter e historias similares. Este me recuerda al sillón de lectura de tu abuelo, dijo Margarita, una anticuaria de cabello plateado de Durango, mientras me mostraba un sillón de cuero desgastado. No es el mismo, pero lleva el mismo espíritu. A veces eso es lo mejor que podemos esperar después de una pérdida. No un reemplazo exacto, sino una continuación honorable. Sus palabras resonaron más allá de los muebles. No estaba tratando de borrar lo que había sucedido o fingir que la violación nunca ocurrió. En cambio, estaba construyendo algo nuevo que honraba lo que vino antes, reconociendo al mismo tiempo la dolorosa transición. Los vecinos que apenas había conocido durante mis visitas infrecuentes se convirtieron en amigos genuinos. Ana Herrera me enseñó a identificar las flores silvestres locales durante las caminatas matutinas. Juan compartió los lugares de pesca favoritos del abuelo José, lugares de los que había oído hablar pero que nunca había visitado. La dueña del restaurante, Sofía, me presentó a otros residentes permanentes, ayudándome a establecer conexiones más allá de los límites de la propiedad. Tu abuelo era muy querido aquí, no solo porque poseía un hermoso pedazo de tierra, explicó Sofía durante una comida comunitaria a la que me invitaron. Era querido porque participaba, contribuía, se presentaba por la gente. La tierra era solo donde vivía. Su verdadero legado fue cómo trató a la comunidad que lo rodeaba. Su visión cambió algo fundamental en mi relación con la cabaña. La había estado considerando principalmente como un retiro, un santuario privado de mi exigente vida profesional. Pero el abuelo la había visto como una base para el compromiso comunitario, un lugar desde el cual construir conexiones significativas. Con esa comprensión, comencé a involucrarme más profundamente en los asuntos locales. Me uní al Comité de Protección de la Cuenca, ofreciendo mi experiencia legal para ayudar a navegar regulaciones complejas. Fui voluntaria en la pequeña biblioteca local, catalogando su colección de libros de historia regional. Por primera vez, comencé a entender la cabaña no solo como una herencia física, sino como una invitación a una forma diferente de estar en el mundo. Profesionalmente, la experiencia catalizó un cambio inesperado. Durante las revisiones semanales con mi supervisor, me encontré cuestionando la naturaleza absorbente de mi horario de trabajo anterior. Estoy pensando en cambiar el enfoque de mi práctica, le dije a Héctor durante una llamada. Menos litigios corporativos, más casos de derechos de propiedad y derecho de familia donde pueda usar mis habilidades para ayudar a las personas a proteger lo que les importa. Para mi sorpresa, el bufete apoyó este cambio. Tu experiencia en ambas áreas te hace excepcionalmente calificada, señaló Héctor. Y francamente, Camila, suenas más comprometida de lo que has estado en años. No se equivocaba. La separación forzada de las constantes demandas laborales había creado un espacio para la reflexión que no me había permitido desde la Facultad de Derecho. Mi salud mejoró dramáticamente, la presión arterial se normalizó, el sueño volvió a patrones naturales, los constantes dolores de cabeza por tensión desaparecieron. Los síntomas físicos de agotamiento que había estado ignorando eran portadores de mensajes que finalmente tuve la claridad de escuchar. Trabajar con la terapeuta local me ayudó a procesar no solo la traición inmediata, sino los patrones de toda la vida que la habían precedido. Has sido la responsable, la cuidadora, la que hace sacrificios desde la infancia, observó. Esos patrones cumplieron un propósito entonces, pero no te están sirviendo ahora. Aprender a priorizar mi propio bienestar sin culpa se convirtió en una práctica diaria. Establecí límites laborales firmes incluso después de volver al trabajo remoto a tiempo parcial, no más correos electrónicos después de las 7, fines de semana completos desconectados, tiempo regular en la naturaleza independientemente de las demandas del caso. El camino hacia la sociedad podría llevar más tiempo con estos límites, pero la calidad de vida ganada a cambio valía más que la pena. Mis padres hicieron esfuerzos tentativos para sanar nuestra relación, aunque décadas de patrones establecidos no podían transformarse de la noche a la mañana. Estamos tratando de entender cómo contribuimos a esta situación, dijo mi madre durante una conversación difícil. No solo con el comportamiento de Valeria, sino con tu sentimiento de que tus necesidades siempre quedaban en segundo lugar. Su reconocimiento, aunque imperfecto,
Abrió posibilidades para una comunicación más honesta de la que jamás habíamos logrado. Establecí límites claros sobre lo que discutiría y no discutiría con respecto a Valeria, centrándome en cambio en construir una relación más directa con ellos como adultos. Valeria misma permaneció en gran medida ausente de este proceso de sanación. Sus informes de terapia ordenados por la corte indicaban un compromiso mínimo, aunque Mateo, que continuó con su proceso de separación, informó de pequeñas señales de reflexión. Me preguntó ayer si creía que alguna vez te habías sentido ignorada por tus padres. Compartió durante una breve reunión para finalizar algunos trámites. No fue acusatorio ni defensivo. Parecía genuinamente curiosa. Eso es nuevo. Mantuve estos informes a la ligera, sin descartar la posibilidad de un cambio ni invertir demasiado en él. Mi propia sanación no podía depender de su transformación. Como me recordó mi terapeuta, puedes dejar la puerta abierta sin quedarte en el umbral esperando. A finales del verano, la cabaña había sido restaurada físicamente, aunque de manera diferente a como era antes. Mantuve algunos de los cambios de Valeria, los electrodomésticos de cocina actualizados funcionaban mejor que las versiones antiguas del abuelo, y el baño de invitados renovado era genuinamente más práctico. Otros cambios los revertí por completo, como las paredes blancas y austeras y los muebles genéricos que habían despojado a la cabaña de su carácter. El resultado no fue ni una preservación pura ni una transformación completa, sino una integración reflexiva, honrando el pasado mientras se acomodaba el presente. Me di cuenta de que este enfoque se extendía más allá del espacio físico a mi propia vida. No estaba volviendo a ser exactamente quien era antes, ni reinventándome por completo. Estaba integrando las lecciones, permitiendo el crecimiento sin abandonar los valores fundamentales. Una tarde, sentada en el porche viendo el atardecer pintar los picos de las montañas de oro y carmesí, me encontré pensando en la metáfora favorita del abuelo José sobre los álamos. Los árboles que parecían separados en la superficie estaban en realidad conectados por un único sistema de raíces subterráneo. Quizás las familias funcionaban de manera similar. Nuestras expresiones visibles podían diferir dramáticamente, pero bajo la superficie, las conexiones permanecían, ya sea que las reconociéramos o no. La idea no excusaba las acciones de Valeria ni disminuía los límites necesarios que había establecido, pero me ayudó a contextualizar el dolor dentro de una comprensión más amplia de los sistemas familiares y los patrones heredados. Ambas habíamos sido moldeadas por la misma dinámica familiar, respondiendo de maneras drásticamente diferentes, ella a través del derecho y el tomar, yo a través de la responsabilidad y el dar. Ninguna de las dos respuestas nos había servido bien al final. A medida que el verano se desvanecía en otoño, tomé la decisión de dividir mi tiempo entre Nueva York y Colorado, pasando al menos una semana al mes en la cabaña, independientemente de las demandas laborales. La propiedad se había transformado de un retiro ocasional a un componente esencial de mi bienestar, un lugar donde podía reconectar conmigo misma más allá de mi identidad profesional. La pieza final de la sanación llegó inesperadamente. Mientras organizaba los diarios recuperados del abuelo, descubrí una carta inacabada que me había estado escribiendo poco antes de su muerte. Las páginas se habían separado de su encuadernación, lo que explicaba por qué no las había encontrado en lecturas anteriores. Mi querida Camila, había escrito con su característica letra precisa, últimamente he estado pensando en la herencia, no solo de propiedades, sino de espíritu. Lo que transmitimos va más allá de escrituras y títulos. Vive en cómo nos acercamos al mundo, cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Te dejo este lugar no porque lo necesites más, sino porque lo entiendes mejor. Reconoces que la propiedad significa mayordomía, no posesión. Que el valor importa más que el precio. Sus palabras trajeron tanto lágrimas como claridad. La verdadera herencia no había sido la cabaña en sí, sino los valores que representaba, la conexión con la tierra, el respeto por la historia, el equilibrio entre la soledad y la comunidad. Valeria había codiciado la propiedad mientras se perdía por completo lo que la hacía preciosa. Dejé el diario y salí a la tarde de otoño, las hojas doradas de los álamos danzando a mi alrededor con la brisa. Por primera vez desde que llegué para encontrar mi santuario invadido, me sentí completamente en paz con mis decisiones, los límites establecidos, las consecuencias impuestas, la sanación priorizada. La cabaña era más que una estructura de troncos y piedra. Era una manifestación física de mi derecho a definir mi propio valor más allá del reconocimiento familiar, a crear un santuario en mis propios términos, a mantenerme firme en mi verdad sin disculpas ni justificaciones excesivas.
Estas eran las lecciones escritas no solo en documentos legales, sino en los cimientos mismos del lugar y de la persona en la que me estaba convirtiendo.